Bienvenidos a la lección 4, el poder de la oración, interceder por otros. El versículo para memorizar se encuentra en Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por otra oportunidad para el estudio de tu palabra. Oramos por los enfermos de COVID. Oramos por aquellos que tienen alguna necesidad especial. Pedimos por ellos, por cada uno de nuestros familiares. En el nombre de Jesús. Amén. Iniciemos con nuestro estudio. Bienvenidos nuevamente al repaso de la lección. En esta ocasión la lección 4. El poder de la oración, interceder por otros. En esta lección estamos estudiando que la oración es un arma poderosa. Me refiero a la oración intercesora. La hermana Ellen White describe a la oración como el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Dice en su escrito: no es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirlo. La oración no baja a Dios hasta nosotros, antes bien nos eleva a Él. Cuando oramos por otra persona, eso abre nuestros corazones a las influencias divinas. Nuestras oraciones abren puertas de oportunidades para que Dios trabaje más poderosamente en las personas. La oración libera los poderes del cielo y se convierten en un canal de bendición que Dios usa para influir poderosamente en otros para la vida eterna. Dice en 1 Juan 5:14: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos o demandamos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así es que la Biblia misma dice que pidamos con confianza, ya que es nuestro Padre, es nuestro Dios a quien estamos pidiendo. La Biblia dice en este texto que si pedimos alguna cosa que esté conforme a su voluntad, Él oye cada una de nuestras peticiones. Y hay un ejemplo muy claro acá. En el día del Pentecostés, después de 10 días, los discípulos y otras 120 personas estuvieron congregados en el aposento alto. 10 días orando, 10 días en ayuno, 10 días pidiendo y rogando a Dios. Dice en Hechos 4:31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Imagínense esta escena. Después de haber estado 10 días orando en el aposento alto, al día 10º, el Espíritu Santo vino como en respuesta. Entonces, eso les infundió el valor de hablar con denuedo. La palabra denuedo significa hablar con esfuerzo, con valor, con intrepidez, con valentía, sin temor. Y noten ustedes los resultados. Después de haber estado orando, vino el Espíritu Santo. Y como producto de ello, hablaron con denuedo. Y en ese primer discurso de Pedro, recuerden que era un hombre rudo, grosero antes, pero después de haber caminado con Jesús 3 años y medio, después de esos 10 días en el aposento alto en oración, ese día tuvo su primer discurso, y como producto de ello, 3,000 personas fueron bautizadas en ese día, gracias a que oraron. Por cierto, los invito a participar. Próximamente tendremos en la iglesia adventista el programa de 10 días en el aposento alto. No te lo pierdas. Debemos estar todos unidos en oración para poder recibir el Espíritu Santo y entonces poder tener las capacidades de hablar
con denuedo. Ahora, hay mucha ayuda que el cielo dispone para ti cuando oras. De esto nos va a hablar mi hermano Moisés Arertúa, de cómo los poderes invisibles del cielo vienen hacia ti cuando oras para auxiliarte. Escuchemos el comentario de Moisés. Hola, vamos a estudiar en este día el poder de la oración. Para poder entender el tema de la oración, necesitamos primero conocer el origen del gran conflicto, darnos cuenta que estamos en medio de una gran lucha, de una gran guerra, en medio de un campo de batalla. Y la única herramienta que tenemos como cristianos es la oración. En el libro de Efesios capítulo 6, en el versículo 12, dice de esta manera: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Estamos en medio de una lucha espiritual. Si la lucha es espiritual, entonces las armas también deben ser espirituales. La oración es la herramienta del cristiano, es el arma principal del cristiano. Tú y yo tenemos esa arma a nuestro alcance, en nuestras manos. Debemos darnos cuenta que la lucha es una lucha de consecuencias eternas. Nuestra vida, nuestro ser está siendo peleado. Dios está exigiendo sus derechos como creador y también como comprador. Él vino a rescatarnos de este mundo. Y Satanás está peleando las almas de este mundo. Él las tomó a la fuerza. Ahora, Dios respeta nuestra decisión y la decisión de cada uno de los seres creados de este mundo. Cuando nosotros oramos, cuando doblamos nuestras rodillas, cuando le pedimos a Dios auxilio, cuando le pedimos a Dios ayuda, le estamos dando a Él la oportunidad de trabajar en nuestro favor. Son sus ángeles los que son enviados en nuestro auxilio, en nuestro rescate. Y es ahí donde nosotros podemos trabajar, donde nosotros podemos librar la gran batalla. Gracias al poder de Dios, gracias al gran amor de Dios. Y en esa gran batalla, en esa gran lucha, podemos darnos cuenta que Dios está siempre dispuesto a socorrernos. Vamos a pasar ahora a la parte de Daniel. En el libro de Daniel tenemos el momento cuando Daniel, uno de los momentos en la historia de Daniel, cuando él se puso a orar fervientemente por el pueblo de Israel. Recordemos a Daniel como un hombre de oración. Daniel oraba 3 veces al día, oraba de mañana, al mediodía, en la tarde, oraba a todas horas. Él siempre estaba en comunión con Dios. Pero cuando en las profecías de Jeremías, del profeta Jeremías, él vio que los 70 años ya estaban llegando a su fin, él tenía una gran preocupación porque veía al pueblo de Dios no preparado. Veía a un pueblo de Dios acostumbrado a la vida de Babilonia, a un pueblo de Dios que estaba acostumbrado ya a la cultura babilónica. Tal vez pueda pasar lo mismo con nosotros, con los adventistas, que nos estamos acostumbrando tanto a la Babilonia en la que estamos viviendo, a la cultura de este mundo,
a las actividades de este mundo, a la filosofía, a la idea de este mundo, que ya no queremos salir de Babilonia. Es lo que estaba pasando con el pueblo judío. Y Daniel estaba muy preocupado. Y es allí donde Daniel se pone a orar. Dice el relato bíblico que Daniel estuvo orando 3 semanas. 3 semanas en oración y en ayuno, 3 semanas rogándole al Señor, 3 semanas suplicando por el pueblo del Señor. El relato dice que vino un ángel. Veamos en el libro de Daniel capítulo 10, versículo 12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Cuándo fue escuchada la oración de Daniel? La Biblia dice que desde el primer día. El ángel mismo le dijo a Daniel desde el primer día. Pero había un problema. Volvamos otra vez. No estamos solos en este conflicto. Hay una gran batalla, una gran lucha. Y Satanás está luchando por tu alma. Está luchando porque tú te pierdas. Cuando nosotros oramos, los ángeles de Dios descienden en auxilio para los hijos de Dios. Daniel oró y el ángel salió del cielo, pero Satanás se interpuso en el camino, luchó con él, trató de detenerlo, trató de que la respuesta del cielo no llegara al profeta Daniel. Cuando tú oras, no dudes. Hay una gran batalla que se libra a tu alrededor. Si se desplegara la cortina, si se quitaran los velos, podríamos ver una gran lucha, un gran conflicto. Estamos inmersos en una gran pelea. Dios quiere ayudarte, Dios quiere socorrerte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere protegerte, pero Satanás quiere destruirte. Por eso cuando tú dejas de orar, es cuando estás en mayor peligro. Tal vez no te des cuenta. A lo mejor todo lo ves normal, pero estás al borde del precipicio. Cuando tú doblas tus rodillas, cuando te pones en comunión con Dios, se cumplen esas maravillosas promesas que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Te invito, querido hermano, a tener una vida de oración. Ora. El apóstol Pablo dijo: orad sin cesar. Ora. Ora en cuanto te levantes, ora al mediodía, ora en la tarde, ora. La oración tiene mucho poder. Tenemos tantas cosas por qué orar. Esta semana termina la gran campaña evangelística. El Espíritu Santo estuvo trabajando en cada corazón. Tenemos tanto por qué orar, tantas almas que necesitan de la oración. No pierdas esa oportunidad. Hoy más que nunca necesitamos orar. Esta historia está llegando al final. Y siempre los finales son tremendos. Y el final de esta historia se gana de rodillas, querido hermano. Por eso te invito, no dejes de orar. Que Dios te bendiga. Gracias por el comentario, muy interesante. Debemos comprender que cuando oramos, debemos ser específicos en la oración y presentar a Dios peticiones específicas. Por ejemplo, Jesús dice que oró por sus discípulos. Pablo oró por los cristianos de Éfeso, Filipos, Colosas. Oró por Timoteo, por Tito, por Juan Marcos. Él pedía específicamente por ciertas personas. Samuel, el profeta, en cierta ocasión oró por su pueblo, por Israel. La lección dice
que es nuestra responsabilidad suplicar a Dios por los hombres y las mujeres que no conocen a Cristo. Cuando pidas a Dios por tus vecinos, por tus amigos, por compañeros de trabajo, sé específico. Menciona sus nombres en la oración y Dios les asistirá, atenderá a tu oración. Sobre esto vamos a escuchar lo que nos dice mi hermano Gabriel sobre cómo es la oración intercesora que practicó Pablo, que practicó nuestro Señor Jesucristo. Adelante, te escuchamos. Feliz sábado, hermanos. Gracias, Rubén. En esta semana estudiamos acerca de la oración y más específicamente acerca de la oración intercesora. Y en esta lección encontramos a Pablo cómo realiza diferentes oraciones intercesoras en favor de aquellas personas a las cuales él había conocido en sus diferentes viajes misioneros. Oraba por los nuevos conversos, dice la lección. Oraba por sus compañeros en el Evangelio. Oraba por aquellos a quienes había conocido y con quienes había trabajado en el Evangelio que había realizado en las diferentes iglesias. Así que la oración intercesora para Pablo era muy importante. ¿Pero por qué era importante? Recordemos que estamos en una batalla cósmica entre el bien y el mal, y a nosotros nos toca escoger si seguir a Cristo o alejarnos de Él y tener las consecuencias eternas. Lamentablemente, Dios no puede hacer nada por aquellas personas que no escojan o que no pidan ayuda y no clamen a Dios por medio de la oración. Dios no va a forzar a esas personas a que lo sigan o a que lo amen. Recordamos en el libro de Marcos, en el capítulo 2 y versículo 5, nos habla de la historia de un paralítico que es llevado por sus amigos. Y estos hombres, al ver la gran multitud, lo único que pudieron hacer es abrir un hueco en el techo de la casa y bajar a este paralítico. Y Jesús curó a este paralítico sin que el paralítico se lo pidiera. Y entonces podríamos pensar, ¿y cómo es que Jesús lo hizo sin que el paralítico se lo pidiera? Entonces estaría violando la regla de libertad que Dios nos pone. Pero en el versículo 5 del capítulo 2 de Marcos dice, al ver Jesús la fe de ellos. Entonces Jesús obró en favor del paralítico, no porque el paralítico se lo pidiera o por la fe que el paralítico tenía, sino Jesús, al ver la fe de los amigos del paralítico, tuvo compasión de ellos, y por la fe de estos amigos fue que el paralítico fue curado. Ese es un ejemplo claro de la oración intercesora y cómo funciona la oración intercesora. Entonces, aquellas personas que están perdidas son como la moneda perdida, que no saben, no se dan cuenta que están perdidas. Por lo tanto, jamás van a clamar a Dios pidiendo ayuda porque están perdidos. Ahí entra el poder y la importancia de tu oración intercesora, porque tú tienes la obligación de orar por esas personas que están perdidas. Y entonces Dios tiene el derecho legal, por así decirlo, para ir y mandar su Santo Espíritu en favor de esa persona que de otra manera jamás habría conocido a Cristo o jamás habría recibido la ayuda del Espíritu Santo. Es por eso que es tan importante la oración intercesora, y por ello Pablo siempre realizaba oraciones intercesoras. Porque de esa manera, y solamente de esa manera, muchas personas recibirán la ayuda del Espíritu Santo y conocerán a Cristo. Y ahora tenemos la oración intercesora de Jesús en favor de Pedro. Y esta oración la encontramos en el libro de Lucas, capítulo 22 y versículo 31. Y dice, Jesús dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos. Recordemos que dice el libro de Primera de Pedro que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y no solamente en el tiempo de Pedro, sino en estos tiempos, aún con más intensidad, anda buscando a quien devorar, a quien hacer trizas. Y entonces, aquí viene lo más hermoso. ¿Cómo es Dios misericordioso? Dice, he aquí,
Pero yo, dice el versículo 32, he rogado por ti. Jesús se dio un tiempo especial para pedir al Padre Celestial por Pedro. Y así como Jesús tuvo un tiempo especial para pedir por Pedro, también tiene un tiempo especial para poder pedir por ti y para pedir por mí. Pero pregunto, ¿qué le pidió Jesús al Padre Celestial? Vamos a seguir leyendo. Yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Jesús no le dijo a su Padre Celestial que no fuera zarandeado Pedro, que Pedro no recibiera esa prueba tan difícil, sino le pidió a su Padre Celestial que cuando Pedro fuera zarandeado, su fe no faltara. Entonces, ¿qué hizo Pedro en ese momento? En el Getsemaní. Recordemos que Jesús se fue a orar. Y mientras oraba, ¿qué hacía Pedro? Dormía. Cuando Pedro tenía que estar fortaleciendo su fe, él se dedicó literalmente a dormir. Y Jesús regresó y le dijo, Pedro, ¿qué haces? ¿No has podido velar conmigo una hora? Y se regresó Jesús a seguir orando y velando, y Pedro se volvió a dormir. De modo que esa noche Pedro negó a Jesús 3 veces seguidas. ¿Por qué? Porque no preparó, no alistó su fe en Dios cuando debería estarlo haciendo. ¿Qué estás haciendo tú, hermano? Jesús ya ha hecho la parte que le corresponde. Ha intervenido. Ha hecho una oración intercesora por ti ante el Padre Celestial. Y ha pedido lo mismo que pidió por Pedro, para que tu fe no falte. Ahora nos corresponde a nosotros reforzar esa fe, para cuando venga la prueba, para cuando venga el zarandeo, a nosotros no nos haga falta la fe. Sin embargo, Jesús fue muy misericordioso con Pedro y también lo puede hacer por ti. Seguimos leyendo y dice, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Por qué Jesús le dijo una vez vuelto? Porque sabía que Pedro iba a caer en la tentación. Porque sabía que Pedro no iba a resistir el zarandeo. Pero una vez vuelto, dice, cuando tú regreses a mí, cuando tú regreses otra vez al redil, le dejó una tarea importante como líder. Confirma a tus hermanos. Quizás tú hayas caído una vez, aunque seas un cristiano, aunque seas adventista, a lo mejor hayas tropezado. Pero no te preocupes, porque Dios dice, regresa a mí y confirma. Sigue la obra que yo te he mandado. Sigue la misión que te he encomendado. Así que, hermanos, no tenemos pretexto alguno para decir que ya no seguimos en la obra y en la misión. Y esta lección entonces nos deja 2 tareas muy importantes. Primero, realizar la oración intercesora por todas las personas, por las personas que laboran en el Evangelio, por las personas que han trabajado con nosotros en el Evangelio y por las personas por las cuales hemos trabajado en el Evangelio, por nuestras amistades, por nuestras familias, por las personas con las que trabajamos juntos, por nuestros conocidos, por todas las personas que podamos, tenemos que orar. Porque a lo mejor esa persona jamás invoque el nombre de Dios. Y nosotros, por medio de nuestra oración, le vamos a dar la oportunidad al Espíritu Santo que vaya y ayude a esa persona. Así que esa es la tarea, la oración intercesora. Y la segunda, fortalecer nuestra fe con ayuda de la oración, para que nuestra fe no nos haga falta cuando vengan las pruebas difíciles. Que con ayuda del Espíritu Santo podamos tener una vida más fortalecida en la oración. Si lo hemos dejado de hacer, comencemos a hacerlo de nuevo. Si lo estamos haciendo, sigamos adelante, prosiguiendo a la meta, como Pablo lo decía. Que el Señor los bendiga, tengamos un feliz sábado y nos vemos en la próxima. Gracias, muy interesante. Cómo debemos interceder por otros. Dice el profeta Samuel, 1 Samuel 12:23, dice, en cuanto a mí, nunca dejaré de pedirle a Dios por ustedes. Y dice el profeta Samuel, dejar de hacerlo sería un pecado. Samuel entiende que si deja de orar por su pueblo, Dios considera un pecado si nosotros, los que entendemos la palabra de Dios que nos habla en esta lección acerca de la oración, si dejamos de orar, prácticamente
pecamos contra Dios. También dice en 1 de Juan 5:16, si alguno viere pecar a su hermano, pecado que no es de muerte, pedirá a Dios y Él le dará vida. Esto es muy importante. Nosotros debemos orar por otros. Si sabemos que alguien ha pecado, dice que no debemos de juzgarlo ni criticarlo. Más bien debemos orar por él. Y de esa manera Dios interviene en la vida de esa persona para salvarlo. Dice la hermana Ellen White en Testimonios para la Iglesia que Satanás no puede soportar que alguien recurra a su poderoso rival, o sea, a Cristo, porque teme y tiembla ante su fuerza y majestad. Dice que al sonido de la oración ferviente, toda la hueste satánica tiembla. Todos los ejércitos de Satanás tiemblan cuando escuchan que alguien está en oración. Lo que sucede es que cuando oramos por los demás, todos los recursos del cielo son empleados para transformar vidas humanas. También la hermana Ellen White en Mensajes Selectos, tomo 2, dice que los ángeles ministradores esperan junto al trono de Dios para obedecer instantáneamente el mandato de Jesucristo de contestar cada oración. Así es que debemos orar con confianza. Cuando nos acercamos al trono de la gracia por medio de la oración, debemos hacerlo con confianza. Los ángeles que están a un lado del trono de Dios están esperando solamente una orden para que ellos vengan en nuestro auxilio cuando oramos. Así es que con esta confianza, hermanos, la invitación principal que surge a partir del estudio de esta lección es que oremos. Orad sin cesar, dice el apóstol Pablo. Y entonces estaremos abriendo las ventanas del cielo. Todos sus recursos serán empleados para la salvación de las almas nuestras y de nuestro prójimo. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente sábado y no olviden estudiar la siguiente lección 5, testificar con el poder del Espíritu. Que Dios los bendiga y que tengan un excelente sábado.